Saludos cordiales, quien les habla Cristina Peña Francisco, participante de la Escuela de Psicología de la Universidad Abierta para Adultos UAPA. Le estaré exponiendo los subtemas 5.3 y 5.4 del programa de la asignatura Sociología de la Educación, los cuales tienen como contenido la educación y la pedagogía y la relación que existe entre pedagogía y filosofía de la educación. Este video se realiza como requisito práctico de dicha asignatura. La educación es el proceso de aprendizaje de un individuo y la pedagogía es el área del conocimiento que se encarga de lograr los métodos para que un individuo aprenda de forma más eficiente la relación de estas dos áreas que forman las bases sólidas de una sociedad. La pedagogía hace referencia al estudio del hecho educativo y la educación a la acción de educar. La educación es una actividad práctica y la pedagogía es una actividad teórica. Sin la existencia de la educación no habría pedagogía, pero sin la pedagogía la educación no podría tener significación científica. Para Lemus, la pedagogía puede ser definida como el conjunto de normas, principios y leyes que regulan el hecho educativo, como el estudio intencionado, sistémico y científico de la educación y como la disciplina que tiene por objeto el planteo, estudio y solución de problemas educativos. La educación está en todos lados y por su alta difusión no falta en ningún momento de la historia y en ninguna sociedad. Toda sociedad, por primitiva que sea, encontramos que el hombre es educado, lo que implica que desde que existe el hombre, existe la educación. Los pueblos primitivos carecían de maestros, de escuelas y de doctrinas pedagógicas. Sin embargo, educaban al hombre, envolviéndolo y presionándolo con la totalidad de las acciones y reacciones de su rudimentaria vida social. Aunque nadie tuviera idea del esfuerzo educativo que la sociedad realizaba, cada momento la educación existía como hecho. Durante el periodo clásico, los sistemas educativos derivaban de la educación de la antigua Grecia. Los pensadores que influyeron en su concepción educativa fueron Sócrates, Platón, Aristóteles e Isócrates. El objetivo del educador griego era preparar al hombre joven intelectualmente para asumir posiciones de liderazgo en las tareas del Estado y de la sociedad. Los sistemas de educación más antiguos enseñaban religión y mantenían las tradiciones de los pueblos. En el Egipto antiguo, las escuelas del templo enseñaban no solo religión, sino también los principios de las escrituras, ciencias, matemáticas y arquitectura. ¿Cuándo se considera el hombre instruido? Cuando puede resolver los problemas presentes en su actividad cotidiana, es decir, cuando domina su profesión y desarrolle todas sus facultades, potencialidades funcionales, tanto espirituales como físicas. La educación es una actividad trascendente, responde al hombre en sociedad, se encuentra en consonancia con la propia naturaleza humana, con la condición de ser social y con carácter conocente transformador. La educación, por tanto, está condicionada por el contexto económico, político, natural, social y cultural, pero al mismo tiempo se propone incidir preponderantemente en tal contexto, lo que la convierte en determinante. Entonces, de acuerdo a lo antes expuesto, se puede considerar que la pedagogía es la reflexión sobre la práctica de la educación y que la educación es la acción ejercida sobre los educandos, bien sea por los padres o por los maestros.
La pedagogía es la teoría que permite llevar a cabo un acto. En este caso, el acto es la educación. Y la educación y la pedagogía no son hechos aislados, están ligadas a un mismo sistema, cuyas partes concurren en un mismo fin, formando de esta manera un complejo sistema educativo. La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que éste tenga, así como en la comprensión y organización de la cultura y la construcción del sujeto. A pesar de que se piensa que es una ciencia de carácter psicosocial que tiene por objeto el estudio de la educación con el fin de conocerla, analizarla, perfeccionarla, y a pesar de que la pedagogía es una ciencia que se nutre de disciplinas como la sociología, la economía, la antropología, la psicología, la historia, la medicina y un etcétera de ciencias más, es preciso señalar que es fundamentalmente filosófica y que su objeto de estudio es la formación, es decir, en palabras de Hegel, de aquel proceso en donde el sujeto pasa de una conciencia en sí a una conciencia para sí, y donde el sujeto reconoce el lugar que ocupa en el mundo y se reconoce como constructor y transformador de este, lo que implica que ambas ciencias tienen en común la instrucción del hombre en la finalidad de que éste se convierta en un ente transformador y haga sus aportes en la sociedad. Relación entre la pedagogía y la filosofía de la educación. La filosofía de la educación se centra en dos aspectos fundamentales: la naturaleza del aprendizaje y el propósito de la educación. También cuestiona la transición de valores morales, ya que la educación es el arte de transmitir las nuevas generaciones, así como el fundamento y el contenido de una cultura. La pedagogía busca fundamentación comprobable a través de la experimentación y la verificación a través de una ley, y la filosofía explica las situaciones desde el ser y su entorno. Como cada ciencia, la educación se relaciona con todo tipo de saber humano, con las ciencias humanas, las naturales, pero también con la filosofía, adquiriendo la denominación de filosofía educativa o filosofía de la educación. La filosofía de la educación pretende la adquisición de la capacidad para plantear problemas, formular hipótesis dentro del campo educacional. A la luz de la filosofía, para lo que hay que aclarar algunas diferencias y determinar campos, analizar el fenómeno de la educación y la transición entre la concepción educativa tradicional y la educación moderna. Entonces, debemos entender la reflexión filosófica sobre la educación como un instrumento efectivo de la comprensión y la transformación de la actividad educacional desde el enfoque filosófico. La filosofía para la educación se convierte en medio para comprender mejor, fundamentar más profundamente y elevar la eficiencia y la eficacia de la labor educacional. Los fundamentos lógicos de la actividad educativa permiten delimitar las leyes y formas mediante las cuales opera y se estructura el pensamiento humano a lo largo del proceso docente. Se concluye que tanto la pedagogía como la filosofía están ligadas al proceso educativo del hombre y a su desarrollo, que mediante su aplicación el hombre es capaz de razonar y emitir juicios críticos sobre diversos temas, que de igual forma puede ser instruido para estar acorde con lo que la sociedad demanda de cada individuo, para ser transformado y transformar por medio de las capacidades adquiridas a través de la educación, que tanto la pedagogía, filosofía y la educación son parte del proceso educativo o formativo de un individuo para que éste obtenga las herramientas necesarias para su desarrollo y desenvolvimiento en una determinada sociedad. Muchas gracias y que Dios le bendiga.